Romanos capítulo 10. Y quiero que lea conmigo del versículo 8 al versículo 13. La palabra de Dios dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oramos a Dios. Amado Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oramos pidiendo que en esta tarde hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida, que tu palabra venga, Señor, a traer dirección. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo me esté ayudando para hablar al corazón de tu iglesia, y que todos en este lugar podamos ser impulsados por tu palabra a caminar con fe, a caminar creyendo, a caminar viendo tu favor y tu gloria en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Diga conmigo: adiós a la vergüenza. Adiós a la vergüenza. ¿Alguien aquí le gusta vivir con vergüenza? ¿Alguien aquí ha pasado alguna vergüenza? ¿Qué dices? ¡Qué oso!, ¿no? ¡Qué vergüenza! Hay cosas que nos han pasado a lo largo de la vida y que nos hacen sentir como avergonzados, ¿no? Algunas cosas son chistosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que un día estábamos en el salón de clases y estábamos contando unos chistes, y tengo una amiga que estaba ja, 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 y estaba así como brincando de la risa en su asiento, y mientras está brincando de la risa se le sale un pun. O sea, estaba brincando y paz, que dispara. No, hombre, o sea, todos, o sea, si estábamos riéndonos del chiste, ahora estábamos riéndonos de ella, y ella, que se estaba riendo a carcajadas, ahora estaba sonrojadísima de la vergüenza. ¿Sí me está siguiendo? O sea, hay cosas que de repente, o sea, nos causan cierta vergüenza, ¿verdad? Y son chistosas, pero hay cosas que causan una vergüenza que vienen a ser un peso sobre nuestra vida. Hay cosas que nos causaron cierta vergüenza, pero que nos marcan. ¿Sí me está siguiendo? Por ejemplo, yo no sé si tú leíste o viste las noticias el caso de una chica hace poco que se quitó la vida porque sus compañeros de trabajo, un grupo de amigos, subieron a las redes, subieron a internet unos videos de algunas cosas ahí que ellos habían estado haciendo, sexuales, y era tanta la vergüenza que ella sentía que terminó quitándose la vida. Ahora, por vergüenza mucha gente termina tomando decisiones equivocadas. ¿Estás conmigo? Entonces la vergüenza siempre la vergüenza es un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10 dice que el ladrón viene a matar, a robar y destruir, y muchas veces ese ladrón se disfraza de vergüenza. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 25, estoy leyendo algunos versículos de la Nueva Versión Internacional. Dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban como desnudos, dice la Escritura, pero ninguno de los dos sentía vergüenza, ¿verdad? Y entonces, pero si tú sigues leyendo en el capítulo 3, dice la Escritura que después de que ellos desobedecen a Dios y a causa del pecado, cuando Dios los llama
Ellos estaban ¿dónde? Escondidos. Estaban escondidos porque tenían ¿qué? Vergüenza. No solamente la vergüenza de la desnudez, sino tenían una vergüenza de con qué cara le voy a hablar a Dios. Si Él me dio todo, si Él me dio a mi esposo, a mi esposa, y además me dio un trabajo, porque Dios los puso para que ellos cuidaran el jardín. Me dio trabajo y aparte me daba el sustento, me ayudaba, me daba su amistad. ¿Con qué cara yo voy a venir delante de Dios? Y la vergüenza te viene a robar muchas veces también el propósito. ¿Estás conmigo? Pero tú y yo tenemos que aprender a decirle adiós a la vergüenza. Ahora escucha, eso no quiere decir que tengamos que ser ¿qué? Sinvergüenzas. Porque hay gente que sinvergüenza. Un sinvergüenza es una persona que sabe que ha hecho algo vergonzoso y le vale. Y le vale. Y lo sigue haciendo. Una ocasión, mi mamá le fue a reclamar a la suegra, más que reclamar, a pedir ayuda, más bien le fue a pedir ayuda. Oiga, mire, es que su hijo, pues yo como no sé si está saliendo con otras mujeres y no sé, ayúdeme. ¿Y sabes qué le dijo mi abuelita? Le dijo, pues es hombre, y si él es hombre, él tiene derecho a hablarle a otras mujeres. Es decir, le estaba dando una carta abierta para vivir como un sinvergüenza. Y hay gente así, hay jóvenes así, hay hombres así, hay mujeres así, sinvergüenzas. Hoy no vinieron, se tomaron el día libre. Tú no eres llamado a ser un sinvergüenza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. La vergüenza entonces es ese ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. ¿Ok? Fíjate, Proverbios capítulo 18, versículo 3. Proverbios capítulo 18, versículo 3. Dice la escritura en la NBI, dice, con la maldad viene el desprecio. Y mira lo que dice el versículo 13, la segunda parte. Y con la vergüenza llega ¿qué? El oprobio. O sea, el oprobio es algo que abruma. El oprobio es aquello que te empuja al vacío. El oprobio es aquello que te lleva a la muerte. O sea, la vergüenza le va a abrir la puerta a una serie de cosas, de espíritus, de sentimientos que te van a decir, que mucha gente dice, ay, me quiero morir de la vergüenza. Y hay gente que no lo está diciendo nada más así de broma. O sea, que literalmente dice, me quiero morir de la vergüenza. Hay gente que por las acciones de los hijos o de los padres uno siente que vergüenza. A mí, por ejemplo, me da vergüenza cuando mi hijo hace algo y le pega a una persona, le pega a otra niña. Luego hubo una temporada en la que mi hijo se andaba surtiendo a medio mundo y a mí se me caía la cara de vergüenza y le agarraba y le decía, ¿tú no te das cuenta que lo que tú haces ellos van a pensar que yo le ando pegando a tu mamá? Le digo, ¿yo le pego a tu mamá? No, papá. Y se me caía la cara de vergüenza y tenía que ir ahí con las hermanas. Oye, discúlpame. Es un oprobio. Es un oprobio. Amén. Los enemigos de Dios. Y te acuerdas, la Biblia dice que cuando tú y yo estábamos alejados de Dios, éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Cuando tú y yo estamos apartados, la Biblia dice que cuando tú y yo no conocíamos de Dios y estábamos lejanos de Dios, éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Pero ahora ve lo que dice la escritura en Proverbios capítulo, en el Salmo, 83 verso 17. Que sean siempre puestos en vergüenza, que perezcan humillados. Los enemigos de Dios siempre van a terminar ¿cómo? Humillados. Y la humillación va a llevar a una muerte. ¿Sabes cuál fue lo peor que les pasó
a Adán y a Eva no fue la vergüenza. La serpiente fue astuta y les dijo: no, mira, eso de que vas a morir es una fantasía, es mentira. Dios no quiere que ustedes sean como Dios. Y entonces ellos dijeron: órale, lo comemos. Y ellos tuvieron una vergüenza. Y entonces la serpiente le dijo: ya ves, no te mueres. Y tú sigues leyendo la historia y dices: oye, pues no se murieron. Pero sí se murieron. Físicamente estaban vivitos y coleando, pero espiritualmente la vergüenza abrió puerta a la muerte. ¿Me estás siguiendo? La vergüenza te va a querer matar. Va a querer matar tus sueños, va a querer matar tu esperanza, va a querer destruir tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Pero Dios quiere que tú y yo podamos decirle adiós a la vergüenza, que podamos dejar atrás esa vergüenza. Ve lo que dice el Salmo 71, versículo 1: en ti, Señor, me he refugiado. Jamás me dejes, ¿qué dice? Quedar en vergüenza. Hay gente que por vergüenza se va de la iglesia, gente que por vergüenza deja su familia, deja su trabajo, porque es tanto el peso de la vergüenza que lleva a las personas a tomar malas decisiones. Es lo que le pasó a esta chica que se quitó la vida. Las malas decisiones la llevaron a sufrir una vergüenza, y la vergüenza trajo un peso tan grande que ella terminó por acabar con su vida. Número 2, la vergüenza es algo que difícilmente otros olvidarán. ¿Sabes cuándo se nos va a olvidar a todos aquellos que estábamos ahí riéndonos de nuestra amiga que mientras estaba ella riendo se le salió el gas? Nunca. Ahora, esa vergüenza es chistosa, es una anécdota chistosa. Pero hay cosas que son vergonzosas y, sabes, difícilmente la gente las va a olvidar. Hay gente que me conoció antes de Cristo y ellos me asocian a ser un borracho, me asocian a que era un drogadicto, a que era una persona que nunca se sujetaba y no respetaba a sus padres. Y el tiempo tuvo que venir a demostrar que yo había determinado ser una nueva persona en Cristo. El tiempo, pero en un principio había un peso de vergüenza que estaba ahí diciendo: tú eres esto. La vergüenza siempre te va a querer atar a tu pasado y te va a robar tu futuro. ¿Estás conmigo? Ve lo que dice la Escritura: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta nunca será borrada. Mucha gente puede recordarnos nuestro pasado vergonzoso antes de Cristo. La vergüenza siempre va a estar ahí. Por eso el adulterio es algo que difícilmente alguien puede perdonar. Solamente alguien que se toma de Cristo, que se toma del Señor, puede pasar esa ofensa. Porque viene a traer una ¿qué viene a traer? Vergüenza. Trae vergüenza. Sí, mira, ahí va el Señor que, sí, los dejó. Y la gente siempre va a verlo así. Entonces los hijos se sienten avergonzados, la esposa se siente avergonzada. Pero siempre la vergüenza te va a atar a tu pasado y va a sabotear tu futuro. Sin embargo, tenemos un Dios que continuamente nos va a animar y nos va a invitar a dejar atrás la vergüenza del pasado, y nos va a impulsar a estar expectantes de lo que está por venir. Ve lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. 2 de Corintios 4, 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. ¿A qué tenemos que renunciar? Escucha,
Hay cosas que hacemos en lo oculto, pero es que vergonzoso. Por ejemplo, la pornografía, ¿no? Bueno, hay gente, hay una cosa es tener vergüenza, decirle adiós a la vergüenza y dejarla atrás, entender que Dios nos ha perdonado, y otra cosa dijimos es ser un ¿qué? Un sinvergüenza. Hay gente sinvergüenza, ¿no? Yo tenía amigos que andaban siempre cargando sus revistas porno. O gente que te dice, ay, sí, mira aquí mis imágenes, y te enseña pornografía, pero ya sin qué, sinvergüenza, son no sinvergüenzas. Pero sabes, generalmente el asunto de la pornografía, por ejemplo, la gente lo va a tratar de hacer ¿dónde? Oculto. Y ahora ahora es más fácil, ¿no? Y no le estoy diciendo para que lo vaya y lo haga, ¿no? Pero sabes, aquí en este lugar no sabemos lo que cada persona trae en su teléfono. Y a lo mejor tú puedes estar aquí con una carita así que dices, no manches, o sea, aquí el ángel Gabriel se queda sin puestos si ven a este hermano. En una ocasión tuve que revisar un celular que teníamos en la iglesia. Dije, pues a ver, hay que ver de quién es, ¿no? No tenía clave. Y lo que yo encontré, dije, esto no es bueno, esto no es sano. ¿Qué es lo que tú ves en lo oculto? ¿Qué son los mensajes que tú mandas? Hoy está de moda este asunto, ¿eh? Está muy fuerte. Gente que se encontró con su amiguito de la primaria. Uy, no, era mi novio. Ay, él sí era bien buena onda. ¡Eran niños! Eran un par de mocosos. Y las hermanas, ay, era bien lindo, era bien atento. Te invitaba de la torta que le hacía su mamá. Ay, ella sí se peinaba y ella sí se arreglaba. Su mamá le hacía las trenzas. Pero hay un rollo y la gente anda mandando esos mensajitos ocultos. Gente que hace cosas escondidas. Y la Biblia dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Por qué lo haces oculto? Porque es vergonzoso. Pero tenemos que decirle adiós a la vergüenza. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dios siempre nos va a animar a dejar atrás la vergüenza. Isaías capítulo 55, versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Hay cosas que hicimos tiempo atrás. El viernes estaba platicando con Ángel, ¿no? Y estábamos aquí en la reunión de varones y me dice, me acuerdo, dice, vi a este brother y me hizo acordarme de cuando yo estaba más chavo y cómo yo vivía. Y sabes, muchas veces las cosas que hicimos en nuestra juventud o en una juventud, algunos todavía están más chavos, ¿no? Pero sabes, hay cosas que tú has hecho que tal vez causaron ¿qué? Vergüenza. El hecho de que tú no hayas honrado a tus padres. Por ejemplo, mis papás tienen un negocio de comida y ellos van cerrando su negocio a la 1 y a veces van acostando a las 3. Y yo andaba en el cotorreo, me andaba portando mal, pero yo siempre procuraba llegar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, no tanto para esconderme, sino ¿sabes por qué? Porque ya después me daba vergüenza con mis papás. O sea, ya me daba vergüenza. A tal grado que me convertí en un sinvergüenza. Y entonces llegó un momento en el que dije, bueno, pues ya no me dice nada. Entonces ya empecé a sacar mi cigarro delante de ellos. Ya empezaba a tomar delante de ellos. Pero la Biblia dice que un hijo que no actúa bien, que lejos de honrar a sus padres se convierte en una vergüenza.
¿Eres de los que honraron o de los que deshonraron a sus padres? Si tú deshonraste a tus padres, tú les causaste una vergüenza. Si tú te comiste la torta antes de casarte, tú deshonraste a tus padres, los hiciste pasar una vergüenza. Necesitas ponerte a cuentas. ¿Sabes por qué? Tenemos que renunciar a lo vergonzoso, porque la vergüenza siempre te va a querer, es como un perro rabioso, siempre te va a querer ir persiguiendo. Siempre alguien te va a querer venir a decir, pero si tú esto, si tú lo otro. Estábamos en Cuernavaca con unos amigos y están chavitos sus hijos, uno ya es un adolescente, ¿no? Y entonces le dice, estaban platicando y, oye papá, ¿y ustedes cuándo se casaron? No, pues en la fecha tal, ¿no? Y empezó a hacer cuentas el chavito, ¿no? Y dice, ¿cuándo, mamá? No, pues en tal fecha. Y entonces le cayó el 20 a la mamá de que su hijo se había dado cuenta que se habían comido la torta antes del recreo. Entonces, ¿y cómo crees que se sintieron sus papás? ¿Cómo crees que ay, mi hijo, te amábamos, te esperábamos tanto? ¿Cómo crees que se sintieron? Avergonzados. La vergüenza siempre te va a tratar, es un perro rabioso que siempre te va a querer alcanzar. Ay, o sea, imagínate, ¿no? Entonces sus papás tuvieron que decir, hijo, nosotros no honramos a Dios, nosotros no fuimos sabios. ¿Y sabes qué pasó? Eso trajo paz a la vida de este chico. Y este chamaco hoy en día sirve a Dios, toca la alabanza en Cuernavaca. Porque la vergüenza te va a querer matar, te va a querer destruir, te va a querer arrebatar las promesas de Dios. Pero Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es bueno. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Isaías 61, versículo 7. Fíjate lo que dice en la NBI. Isaías 61, versículo 7. En vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. La vergüenza viene a deprimir. La vergüenza siempre va a tener a la gente deprimida. No va a querer sacar, andan como las avestruces, ¿no? Pero sabes, me encanta que Dios dice, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, ellos se van a regocijar y en su tierra recibirán doble herencia. Mucha gente por la vergüenza se tiene que ir. Gente que se tiene que ir, alumnos por ejemplo en las escuelas, actos vergonzosos que han hecho y sus padres para evitarles la vergüenza a sus hijos, los sacan de esa escuela y los llevan a otros. Y muchas veces nosotros decimos, mejor me voy de este lugar. No, ¿sabes qué? Mejor ya vete. Pero Dios es bueno, ¿sabes? Porque dice, en su tierra, en el lugar donde otros podían venir y señalarte y decir, si tú eras esto, si tú eras lo otro, y la gente podrá decir que eso éramos. Y tienen razón. Pero hoy la razón la tiene nuestro Padre, porque hoy no somos lo que éramos, hoy somos hijos de Dios. Y teníamos razones para vivir avergonzados, pero hoy tenemos razones para estar justificados. Antes teníamos razones para tal vez no recibir nada, pero hoy tenemos una razón suficiente, el amor y la gracia y la misericordia de Dios que nos permite recibir su bendición. Amén. Entonces, ¿cómo le tenemos que decir a la vergüenza? Adiós. Número 3. Dios no permitirá que aquellos que creen en Él sean avergonzados. Dios no permitirá que aquellos que creen en Él sean avergonzados. Hubo un hombre, es una historia real, hubo un hombre que fue pastor por 30 años en un lugar allá en el Caribe, creo que Puerto Rico, si no me equivoco.
30 años. Y en esos 30 años de ministerio, este hombre ganó 10 personas. 10 personas. Trabajó 30 años en la obra y ganó a 10 personas. Entonces, cuando este hombre, no sé si fallece o tienen que relevar, entonces nadie quería ir a ese lugar porque conocían como la falta de fruto, conocían que no había sido como tan buena cosecha ese lugar. Entonces un hombre por ahí dijo, bueno, pues yo voy, ¿no? Y entonces en el camino él iba orando y iba diciendo, cuando él se enteró de por qué razón ningún otro pastor quería ir a hacerse cargo de ese lugar, este hombre fue y mientras iba orando dijo, Señor, yo sé que tú eres bueno y que tú eres un Dios de promesas. Señor, yo me comprometo contigo y te pido, Señor, que en la primer cena de Navidad haya en la congregación 300 personas. Un hombre en 30 años había ganado ¿cuántas? 10. Y este hombre creyó que Dios era un Dios de promesas. Y cuando vio que Dios era un Dios de promesas, dijo, Señor, yo me voy a ir, pero yo te pido, Señor, que tú me des 300 almas cenando en Navidad en la iglesia. Entonces este hombre llegó a la iglesia, se preparó y el primer domingo que terminó el tiempo como de adoración, cantaron unos cantos al Señor, se paró frente al púlpito y dijo, pónganse de pie y vamos a orar. No predicó, solamente oraron. Al siguiente domingo lo mismo, no predicó, solamente oraron. Y alguien de repente le preguntó, pastor, ¿y cuándo va a predicar? Y le dijo, hasta que estemos listos para recibir. Y siguió orando cada domingo y siguieron orando cada domingo. Entonces un día les dice, ¿saben qué? Ya no vamos a orar, les voy a predicar, pero ¿saben? Y entonces les predicó y ¿sabes lo que les dijo? Tenemos que construir una iglesia más grande. Dice, porque el lugar en el que estamos, a lo mucho caben 70 personas. Pero a mí Dios me dijo que Él nos va a dar 300 personas para Navidad. Entonces la gente dijo, ¿cómo vamos a construir un lugar para tan grande? Entonces el pastor empezó a trabajar en un terreno, empezó a trabajar y empezó a construir. Entonces la gente, los vecinos dijeron, ¿qué clase de iglesia es esta que no le ayuda a su pastor? Entonces la gente de la comunidad empezó a ir a ayudarle al pastor a construir la iglesia. Entonces gente empezó a ir y empezó a trabajar. Entonces los de la iglesia, ¿cómo crees que se sintieron? Hubo uno que otro sinvergüenza, pero la mayoría se sintió avergonzado, ¿no? Porque en la iglesia aquella también, aquí yo sé que no hay ni uno. Y entonces empezaron a trabajar y construyeron un edificio más grande. Algunos días antes de que la Navidad llegara, hubo un gran terremoto. Hubo un terremoto, y esta historia la narra el pastor Wayne Myers. Hubo un terremoto que derribó muchas de las casas en esa comunidad, pero el único lugar seguro era la iglesia. Y en la noche de Navidad, este hombre estaba delante de más de 300 personas compartiendo el evangelio. El que le crea a Dios nunca será avergonzado. ¿Puedes decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Es lo que leímos en la escritura hace un rato. Romanos capítulo 10 versículo 11. Romanos capítulo 10 versículo 11. Pues la escritura dice. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. No lo dice el pastor, no lo dice un predicador, lo dice Dios. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado.
¿Sabes por qué? Porque hay gente que la vergüenza viene a hacerte o a hacer que tú te sientas defraudado. Me dejaste solo, Dios. Mira la vergüenza en la que me encuentro. Me defraudaste. ¿Me estás siguiendo? O sea, me siento defraudado. Ahora estoy en una vergüenza tal. ¿Te acuerdas cuando estaba Elías orando? Los otros hombres estaban ahí clamando, los sacerdotes de Baal, y se flagelaban y todo. ¿Y qué hacía Elías con ellos? Se burlaba, se reía, ¿no? O sea, porque él tenía una convicción. Y entonces los otros estaban ahí y terminaron como avergonzados, defraudados. Y Elías les decía, tal vez su Dios se durmió, tal vez hay que gritarle más fuerte, despiértenlo. Y ellos terminaron avergonzados, defraudados después de todo el show que hicieron, se flagelaron. Y entonces se para Elías y dice, Señor, que ellos sepan que tú eres Dios. Y cuando él oró, la Biblia dice que el fuego descendió y consumió no solamente el altar, sino el agua que habían arrojado sobre el altar. Hay veces que puedes estar haciendo algo muy loco, pero si tú estás caminando confiando en Dios, Él no te va a defraudar. Él no va a permitir que tú seas avergonzado. Créele a Dios, confía en Dios. A lo mejor tú dices, yo creo que mi hijo Dios lo va a usar. Y a lo mejor la gente dice, no, tu hijo ya no tiene rescate, ya lo perdiste. Pero sabes una cosa, si tú confías en Dios, Él no te va a defraudar. Él no va a permitir que tú seas como avergonzado. Ya tu matrimonio ya se destruyó. Mira ya cómo acabaste. Mira ya te engañó. Mira ya te mintió. Mira ya esto. Pero si tú confías en Dios, Él no va a permitir que tú seas avergonzado o avergonzada. Amén. Todo el que confía. Ahora, hay distintas formas de confiar. Hay distintas formas de creer. La Reina Valera, la versión de la Reina Valera me gusta, que dice en el 10:11, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y si tú lees el verso anterior, dice, con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora fíjate, ahí hay un principio. Hablamos del principio de la salvación del alma. Pero sabes una cosa, creer habla de un principio mayor. Es decir, yo puedo pararme delante de Dios y decirle, Señor, yo creo que tú eres mi Señor y que tú me vas a salvar, pero también creo que tú eres mi Dios y que me vas a ayudar y vas a salvar mi familia. Yo creo que tú eres Dios y me vas a ayudar para que mis hijos no se pierdan. Yo creo que tú eres mi Dios y me vas a ayudar para que en mis finanzas me vaya bien. ¿Alguien me está siguiendo? Y Dios no te va a defraudar. Él no va a permitir que tú seas avergonzado, porque la gente puede venir y decirte, sí, ¿y dónde está tu Dios? Mira qué condición estás. Hace unos años, cuando yo tuve que tomar la decisión de seguir a Cristo y seguir el sueño de servir a Dios o mis propios sueños, mi hermano me dijo, tú sabes que el trabajo que estás rehusando tomar es uno de esos trabajos que se te presentan, y esas oportunidades que se te presentan una sola vez en la vida. Me habían ofrecido un muy buen trabajo. Y yo le dije, pues sí, yo sé que tal vez no tenga otro llamado de esa persona, pero yo sé que el llamado que tengo de Dios es mayor, y que Él puede tener cierto poder y cierta influencia aquí en la tierra, pero mi Dios no solamente tiene poder e influencia en la tierra, Él tiene poder e influencia en la eternidad. Yo podría resolver algo ahorita con este trabajo. Ahora, tomé la decisión creyendo, pero dentro de mi corazón había cierto temor, cierta duda. Yo tengo que ser honesto. Y muchas veces he caminado con el Señor y de repente la duda parece merodear.
Pero la Biblia dice, todo aquel que creyere. Escucha, la duda no es un enemigo de tu fe. La duda no es un enemigo de tu fe. Al contrario, la duda te tiene que impulsar a confiar más, a creer más. ¿Te acuerdas en Marcos capítulo 9? Estaba un hombre, creo que es el versículo 23 si no me equivoco, y le dice el Señor a Jesús: hey, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees? Había llevado a su hijo endemoniado, que algunos dicen que era como epilepsia lo que tenía, porque el niño, el espíritu cuando venía, lo tiraba al piso y sacaba como espuma. Y entonces le dice a Jesús: oye, ¿tú crees? Y este hombre le dice: yo creo. Dice: pero ayuda mi incredulidad. Hay formas de creer. Hay gente que cree pero nunca actúa. Hay gente que cree que puede emprender un negocio pero nunca abre su negocio. Hay gente que cree que puede ser un mejor padre pero nunca se atreve a hablarle mejor a su esposa. Hay jóvenes que creen que pueden servir a Dios pero no se comprometen, no se disciplinan. Hay personas que creen que Dios puede hacer algo en su vida, pero ellos no se atreven a tomar una simple decisión de entregarle su vida al Señor y dejar que Él tome control. Hay formas de creer. Diga conmigo: hay formas de creer. Vamos, dígale una vez más: hay formas de creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Hay veces que tú y yo creemos y no hacemos nada. Vea lo que dice Isaías capítulo 28 verso 16. Pablo estaba citando este versículo. Pablo en Romanos capítulo 10 estaba citando Isaías 28 verso 16. Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra aprobada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Lo que pasa es que cuando tú no estás creyendo que Dios puede venir y hacer algo nuevo, entonces estás quedándote en tu zona de donde la vergüenza te tiene atrapado. La vergüenza de lo que hiciste, de las malas decisiones que tomaste, del mal negocio que realizaste. Por eso dice la Escritura: el que confíe no andará desorientado. Pablo citó este versículo en Romanos capítulo 10, 11. Ahora, ¿qué tan orientado andas? Hay gente, tú te puedes dar cuenta que las personas no están orientadas cuando no son personas centradas. Andan un ratito aquí, un ratito allá, se comprometen poquito aquí, se comprometen poquito acá. Son como las olas, porque están desorientadas. Y una persona desorientada siempre va a acabar avergonzada, porque no va a acabar por tomar una decisión firme. Una persona desorientada va a andar aquí, va a andar. Una vez yo tuve una alumna, había cursado 4 carreras. 4 carreras. 1, 2, 3, 4. Y en la carrera que yo le estaba dando clases, no la terminó. Se cambió de carrera. Dijo: no hay quinta mala, ¿no? El problema es que la quinta tampoco la terminó. Una persona desorientada siempre va a acabar en vergüenza. Pero Dios quiere que tú puedas estar confiado, que tú puedas estar creyendo que Él puede levantarte. Evitamos la vergüenza cuando tú y yo nos atrevemos a creer. Evitamos la vergüenza cuando nos atrevemos a creer, cuando podemos confiar. Salmo 34, versículo 5. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Voltea a ver a tu vecino y dile: te ves radiante. Amén.
¿Cómo se ve una persona que está buscando a Dios, que está confiando en Dios? Radiante. O sea, te das cuenta en su expresión, en su caminar, en su andar, en su conducta. Tú le preguntas, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Puede estar teniendo un problema y no está haciendo el loco, sino te dice, no, estoy bien, gracias a Dios. Sabe que tiene un problema, sabe que tiene una lucha, pero sabe que tiene un Dios grande, fuerte y poderoso que no lo va a dejar avergonzado. Amén. Pero tú le preguntas a otro, hermano, ¿cómo está? Pues estoy, pastor, ¿qué es ganancia? No está radiante. ¿Cuántos radiantes están aquí? Amén. Entonces evitamos la vergüenza cuando nos atrevemos a creer. ¿Qué implica creer? Implica obediencia. O sea, una cosa es creer y otra cosa es dar el paso en lo que crees. Hay gente que cree y no se bautiza. Hay gente que cree pero no se discipula. Hay gente que cree pero no le gusta estar bajo autoridad. Hay gente que cree pero le gusta hacer lo que se le pega a su regalada gana. ¿Ha conocido a alguien así? Diga, sí, yo. Así somos muchas veces. Está la alabanza y no sé, quien está dirigiendo la alabanza dice, levanta las manos. ¿Por qué las voy a levantar? Vamos, a lo mejor estabas aquí moviéndote, ¿no? Vamos, danza para el Señor. ¿Por qué voy a danzar? Solamente porque creemos, pero no nos gusta estar bajo autoridad, no nos gusta obedecer. Pero hay formas de creer. Diga conmigo, hay formas de creer. Dígale una vez más, hay formas de creer. Y esto te va a ayudar a evitar la vergüenza. Romanos capítulo 4, verso 18. Estoy terminando. Romanos capítulo 4, versículo 18. Vea lo que dice la escritura. Contra toda esperanza. ¿Contra qué? Toda esperanza. Abraham creyó y esperó. Abraham creyó y esperó. Y de este modo, diga conmigo, no hay atajos. De este modo llegó, Romanos 4, 18, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Es decir, hay un momento donde tú y yo estamos en el lugar de la promesa. Y a veces en el lugar de la promesa radica también, y es el mismo lugar de, ¿qué crees? De la vergüenza. Lo voy a decir una vez más. Muchas veces el lugar de la promesa es el mismo lugar donde radica la vergüenza. Te lo voy a poner así. Haz de cuenta que aquí está Abraham. Vente, Abraham. Y yo soy un barbero. ¿No? Entonces viene Abraham a hacerse la barba. Préstame un manto, acá está un manto. Entonces, Dios le había dado una promesa. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios le había dado ¿qué? Una promesa. Dios llamó a Abraham a la edad de 75 años. 12 años después él tuvo un hijo de Ismael. Pero la Biblia dice en Romanos que el hijo de la promesa iba a ser de Sara. Entonces él todavía seguía sin recibir la promesa. Pero a los 99 años Abraham fue con el barbero. Y entonces él tiene una promesa. ¿Estás conmigo? Diga conmigo, tengo una promesa. Y entonces está en el lugar de la promesa y está con el barbero y le está aquí. Oiga, yo sé que lo trajo aquí, ¿no? Porque se ve que no es de aquí. Él venía de otro lugar. Ah, no. Y entonces Abraham, pues es que fíjese que Dios me dio una promesa. ¿En serio? Sí. Me dijo que voy a ser papá. Imagínate Abraham en la barbería a sus 99 años diciendo que va a ser papá. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, Abraham en cierto punto se pudo haber convertido en el hazmerreír de las personas.
O sea, porque yo puedo estar aquí y, ay, ¿a poco? Ah, mire qué bien. ¿A poco? ¿En serio? Ah, no, pues se ve que sí. Imagínate, y su esposa Sara allá, ¿no? Uy, no, sí se ve que su esposa le va a dar otro hijo. A lo mejor hasta son gemelos. O sea, imagínate la cábula, la risa. O sea, alguien me está así. O sea, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente: somos personas y las personas tendemos a encontrarnos en posiciones donde de repente pasamos cierta vergüenza, y nuestra fe y nuestra confianza en Dios puede posicionarnos en un lugar donde estamos caminando y esperando una promesa, pero donde la gente nos puede ver y reírse y burlarse y tratar de avergonzarnos. Ahora la pregunta es: ¿tú qué vas a hacer? Gracias, Abraham. ¿Tú qué vas a hacer? Sabes, mucha gente no soporta el peso de la vergüenza. Entonces dicen, no, no. Por eso Abraham dijo, cuando su esposa le dijo, acuéstate con otra mujer, órale pues, va, yo le entro, yo flojito y cooperando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Sara le puso a su mujer? Escucha, porque era una vergüenza para una mujer no ser madre. Ella estaba pasando una afrenta. Entonces ella dijo, si ella tiene un hijo, va a ser nuestro hijo, y entonces la vergüenza va a ser quitada. El problema es que ahora esta mujer, Agar, se estaba burlando de ella, y ella se sentía aún más avergonzada. Hay formas de creer, diga conmigo, hay formas de creer. Y una de las formas correctas de creer es creer y esperar. Creer y esperar. Pero no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Por eso las personas tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio antes de tiempo, porque no nos gusta esperar. Por eso andamos haciendo negocios chuecos por otro lado, porque no nos gusta esperar. Pero Dios no solamente te hace esperar por hacerte sufrir, sino Él te quiere formar un carácter que puede estar listo al momento de recibir la bendición, para que veas que Él puede quitarte el peso de la vergüenza. Y la otra forma de creer, la que yo quiero compartirte, y es la última. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Póngase de pie, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Es lo que dice la Escritura. Está escrito, creí. ¿Qué más dice? Por eso hablé. Romanos 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice el Romanos 10:10. Y luego el 10:11 dice que cuando confiamos en Dios no somos avergonzados. Escúchame bien. Cuando una persona cree en Dios, habla de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios dijo. Está creyendo, pero también está hablando. Digo, amigo, creer y hablar va de la mano. Muchas veces lo que hablamos no empata con lo que creemos, y ese es un grave problema. Y cometemos el error en el matrimonio. Ay, eres bien tonta. Ay, eres un tarado. Y lo que estamos hablando no empata con lo que creemos. Porque creemos que Dios quiere bendecir nuestro matrimonio. ¿Y sabes por qué a veces no vemos la salvación o la mano de Dios? Porque lo que estamos hablando no empata con lo que creemos. Creo que Dios me puede bendecir en mi trabajo, en mi negocio. ¿Cómo le va, hermano? Uy, pastor, pues está bien fea la cosa, está bien mal. Lo que crees, lo que esperas de la promesa de Dios no empata con lo que estás hablando. Y eso nos pasa continuamente. Creí
y por eso hablé. Me encanta que Pablo también después dice, con ese mismo espíritu, con ese mismo espíritu, con ese mismo ánimo, con ese mismo carácter de fe, también nosotros creemos. Y por eso hablamos. Habla con fe, habla con fe. Cree y espera, cree y espera. Pero mientras esperas, tú habla de lo que Dios te ha dicho. A lo mejor eres como Abraham cuando vaya a la barbería a sus 99 años y la gente se sigue burlando. Y sabes, yo estoy seguro que la gente lo conocía cuando veía que pasaba su carpa y dice, mira, ahí va la carpa del viejito ese que dice que va a ser papá. No, mano, está re loco. Vino desde Babilonia y se fue a Egipto y ha andado por todos lados el Señor. Y mira, ahí anda el viejito ese. Uy, a quién sabe quién se le va a quedar todo lo que Dios le ha dado. La gente se podrá reír, la gente se podrá burlar, pero tú y yo sabemos lo que hemos creído. Y tú y yo sabemos que por eso hablamos. Y entendemos que le decimos adiós a la vergüenza. ¿Sabes por qué a veces no hablamos de las promesas de Dios? Porque no empatan con nuestra situación y nos sentimos avergonzados. Y por eso mucha gente dice, ¿cómo yo le voy a hablar a otro matrimonio si mi matrimonio está bien pa'l perro? Entonces mucha gente dice, no, pues yo, no, porque el otro te va a decir, ¿cómo me andas invitando a la iglesia si mira si tú eres bien esto? ¿Cómo me invitas tú a la iglesia si tú eres bien borracho? Ay, hermana, ¿cómo? No, a lo mejor tu familia, ay, tu prima, cuñada, amiga, tú me andas invitando y eres re chismosa. Y por eso muchas veces hemos cometido el error de quedarnos callados. El lugar de la promesa muchas veces es el mismo lugar donde radica la vergüenza. Pero llega un punto donde le decimos adiós a la vergüenza. Por eso mientras tú y yo seguimos creyendo, seguimos hablando, seguimos creyendo y seguimos esperando, hasta que vemos un día que Dios cumple su promesa y le decimos adiós a la vergüenza. Romanos 3:11, terminamos. Romanos 10:11, perdón. Romanos 10:11, quiero que lo leas de nueva cuenta. Es lo que dice la escritura, Romanos 10:11. Así dice la escritura. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está empeñada en esto. Todo al que confíe en Él no será jamás defraudado. Pon la otra versión, por favor. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Levanta tu mano si tú crees que no vas a ser avergonzado. Comienza a hablar con esa fe. Y a lo mejor tienes que hablar y decir, sé que no voy a ser avergonzado en mi familia. Sé que no voy a ser avergonzado delante de mis hijos. Sé que no voy a ser avergonzado en mi trabajo, Señor. Sé que no voy a ser avergonzado en mi casa. Sé que no voy a ser avergonzado porque tú estás conmigo. Tú me vas a respaldar, tú me vas a ayudar. Sé que no voy a ser avergonzado en los proyectos que estoy empezando. Sé que tú me vas a ayudar. Creo en ti y por eso hablo que tengo un Dios grande, fuerte y poderoso que me ayuda, que me sustenta, que aún en medio de mis errores me levanta, que aún cuando me caigo Él me vuelve a levantar. Señor Jesús, creo y por eso hablo con fe, hablo creyendo. Aún en este momento que tal vez pueda estar pasando una vergüenza, yo sé que un día, Señor, tu palabra se cumplirá. Hoy le decimos adiós a la vergüenza. Hoy le decimos adiós al oprobio. Hoy le decimos adiós a todo aquello que había venido a robar, a matar y a destruir. Y abrazamos tu verdad. Abrazamos, Señor, la cruz. Abrazamos tus pies, sabiendo que en ti somos más que vencedores. Y te damos gracias. Y te damos gracias porque creemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Confía en Dios. Pero escucha, yo
quiero decirte osadamente, cree en Dios de una manera atrevida. Cree en Dios de una manera atrevida. Haz lo que no habías hecho. Haz lo que no habías hecho. Él no te va a dejar avergonzado. Haz lo que no habías hecho. Tal vez habías querido ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa, un mejor hijo, un mejor estudiante. Y sabes, luego la otra persona va a tratar, uy, ahora sí, ¿no? Ay, sí. Y nos van a querer, ¿qué? Avergonzar. Pero tú camina creyendo, pero cree de una manera osada, atrevida. Dios no te va a dejar avergonzado. Amén. Padre, nos despedimos, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Nos despedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo bendigo cada familia representada en la Mies Cuautla. Bendecimos, Señor, a los presentes y a los ausentes. Llévanos con bien a casa, guárdanos en el hueco de tu mano. Te pedimos que esta semana nos ayudes a caminar, Señor, con una fe atrevida, con una fe osada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Amén. Si hay alguien que nos visite por primera vez, nos gustaría saludarte, me gustaría orar contigo, orar por ti. Los demás estamos despedidos. Que Dios te bendiga. Esta es tu casa. Amén.